¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos. Esa es la frase que Thomas Wayne y Alfred Pennyworth repiten a Bruce Wayne en Batman Inicia, primera de las 3 películas del murciélago con Christopher Nolan como director, en el reinicio del personaje en la pantalla grande, después del monumental y casi lapidario desastre que significó Batman y Robin en 1997. El final de la trilogía del Caballero Oscuro, lanzado hace más de 13 años en el apogeo del universo cinematográfico de Marvel, recapitula esas mismas palabras como estandarte narrativo para que nuestro protagonista salve a Ciudad Gótica del cataclismo absoluto y la destrucción total. Bruce Wayne, encarnado por Christian Bale, cae hacia el abismo más profundo, metafórica y literalmente, para emerger en el momento de mayor vulnerabilidad de su amada metrópoli. Cabe aclarar que esta no es la mejor película de Batman y evidentemente no es la mejor de la filmografía de Christopher Nolan. Yo la catalogo como una cinta bastante bipolar. Los momentos buenos que tiene son extraordinarios y también hay otros tantos para taparse la cara. Sin embargo, tiene un corazón gigantesco que hacen que la visite constantemente y sea la que más sensaciones buenas me provoca de la trilogía. Este análisis, así como los 2 anteriores de la saga, desmenuza la película en cuestión casi punto por punto, y de igual forma pongo mi postura personal respecto a las escenas que más me llamaron la atención, tanto para bien como para mal. Por tanto, esta reflexión tendrá spoilers de la cinta, así que, si no la han visto por alguna razón, recomiendo encarecidamente que lo hagan. Este video va a ser largo, de hecho, es el más extenso de los 3 sobre la saga de Christopher Nolan sobre Batman, y de eso estoy seguro, porque hay bastante que decir sobre este imperfecto pero bello capítulo de cierre. Sean pues bienvenidos a este análisis resumen del apocalíptico desenlace de una de las trilogías más aclamadas de la historia del cine, El Caballero de la Noche Asciende, de Christopher Nolan. La sucesora espiritual de Batman Inicia llegó a la pantalla grande con el edificio de enfrente adquiriendo fuerza. Mientras DC Comics cerraba una etapa brillante, Marvel le daba al público un inesperado reinicio del arácnido trepamuros y 6 Vengadores a los cuales aferrarse por más de una década. De las 3 películas de este Batman, La Leyenda Renace, como se le tradujo en España, es considerada por muchas personas la peor del conjunto, y razón no les falta, por ciertos elementos que tocaremos en un rato. Su servidor fue a verla en julio de 2012 y salió fascinado de las 2 ocasiones en que tuve la oportunidad de verla. A más de 10 años de distancia, la sensación sigue siendo la misma, una conclusión espectacular, y pese a lo grandilocuente de la producción y duración del largometraje, con 164 minutos, es la película con mayores huecos argumentales del paquete. Objetivamente, la aplaudida y vitoreada The Dark Knight o El Caballero Oscuro de 2008 es la más recomendada y redonda de la trilogía, con un villano superlativo que transformó la percepción del público sobre lo que un antagonista del género de superhéroes puede alcanzar a nivel interpretativo. Hablando en términos personales y subjetivos, con todos los premios y ovaciones que haya recibido la hermana del medio, El Caballero de la Noche Asciende es la que más me ha atrapado a nivel sentimental, a sabiendas de sus evidentes y no pocas deficiencias en el guión. No es la mejor de la saga, como dije hace un rato, pero sí la más motivante y esperanzadora de la trilogía. Pese a ello, creo que ha sido poco valorada con el paso del tiempo, más aún tomando en cuenta la ínfima e incluso me atrevería a decir nula calidad de los productos que las compañías han estrenado en los cines del mencionado subgénero en los años posteriores, porque así como está el partido, en una de esas le empezamos a tomar un poco más de aprecio. Una vez dicho esto, en lo que a conceptos generales se refiere, la primera película engloba el miedo, encarnados por la figura de Ra's al Ghul y del Espantapájaros. La segunda cinta, el más absoluto caos, gracias al desenfrenado y demente Joker.
mientras que el desenlace de la saga, del cual se habla en este video en particular, adopta el dolor como insignia con el enmascarado Bane para infringirlo, todo para guiar al murciélago de Gótica a cumplir su respectiva encomienda de protección. La película abre con la que es, de acuerdo con Christopher Nolan, la escena favorita de toda su filmografía, el escape del villano con 2 aeroplanos en el juego. Al ser el formato IMAX el idóneo para que estas secuencias atrapen al público, Nolan continúa su travesía de escenas prácticas, otorgando así una sensación de realismo pese a lo fantasioso que resultan diversos momentos de la película. El antagonista en turno, Bane, toma de rehén a un científico experto en artefactos explosivos, trama que conoceremos un poco más adelante, con 6 minutos de metraje en el que vemos el poderío físico de un más que digno contrincante de enfrentar a puño limpio al vigilante nocturno. De la más absoluta violencia pasamos a una aparente calma en Ciudad Gótica, con una despampanante fiesta en las afueras de la mansión Wayne, en la que conocemos la actualidad del protagonista. Está total y absolutamente roto, a nivel físico y espiritual. De ahí un poco del subtítulo de la película: Rise, ascender, subir, resurgir. La trama nos coloca 8 años después del final de El Caballero de la Noche, mismo en el que Batman pacta con el comisionado Gordon sobre la culpabilidad de 5 asesinatos perpetrados por Harvey Dent, para que esa misma responsabilidad caiga en el murciélago y no en el caballero blanco de la ciudad, el fiscal del distrito. Esta mentira permitió que el periodo de tiempo en el que se ha mencionado ya se haya efectuado la ley Dent, un estatuto del cual me quedaría corto si ponemos o calificamos como severo o mano dura ante el crimen organizado. En ese evento, Gordon planea revelar la verdad ante todos con una renuncia inmediata, pero se detiene al saber que, de conocerse todo lo que aconteció 8 años atrás, los criminales saldrían libres y la pulcra imagen de Harvey Dent estaría por siempre manchada por la corrupción que tanto proclaman odiar y enfrentar. A lo lejos se vislumbra un Bruce Wayne recluido cual ermitaño en su mansión, y es en este punto cuando una simple conversación de las mucamas que atienden el evento desenmascara una deprimente realidad. Nadie sabe cómo es Bruce Wayne, es una leyenda, una sombra de lo que era antes como ser humano, y ya no digamos como nocturno protector de Gótica. Una de esas mucamas deja una bandeja en la sala de juego, misma en que Bruce Wayne aparece de entre la oscuridad para revelarnos su demacrada figura en lujosas pijamas, desarreglado, con larga barba y un bastón, lo cual aparentemente impresiona a la joven presente, que es nada más y nada menos que Selina Kyle, también conocida como Gatúbela, en un disfraz que utiliza para investigar a uno de los asistentes del magno evento. Al ser vencido fácilmente por Gatúbela, quien robó las joyas de Martha Wayne, así como las huellas dactilares del retirado vigilante, Batman tarda todo el primer acto, que podría para algunos resultar tedioso, para regresar a patrullar las calles, las cuales no han tenido crimen organizado visible en casi una década. Después de un tiroteo nocturno cercano al sitio en que Gatúbela entrega las huellas dactilares de Wayne a cambio de la total inmunidad para borrar su pasado criminal y escapar de Gótica, el comisionado Gordon termina en las alcantarillas en las que se esconde el fornido enmascarado con una tropa de guerrilleros armados, entrenados y listos para el combate. Esto alarma al personaje de Gary Oldman, no sin antes ser despojado de un manojo de papeles que contienen la verdad sobre Harvey Dent y que pondrían Ciudad Gótica de cabeza y a merced de los criminales. En este tercio inicial de una película ya de por sí bastante larga, que introduce el primero de los 2 personajes secundarios, es necesario mencionar lo siguiente: todo va de menos a más. El primero de los 2 personajes secundarios es John Blake, joven policía al servicio de Gótica, que tiene una de las escenas más cuestionadas y con toda justicia de toda la trilogía. Y vamos a mencionar en un segundo cuál es. Después del rescate de un baleado comisionado Gordon, John Blake asiste a la mansión Wayne para comentar lo que ocurrió la noche anterior.
Hay una nueva amenaza en potencia en la ciudad, no sin antes abrir la boca y decirle que conoce la identidad de Batman con tan solo una mirada, la misma que había practicado por ser huérfano. Una justificación terrible en una trilogía que no necesita de semejante bodrio argumental. ¿Para qué sucede esto? Porque es el principal catalizador de Bruce Wayne para afeitarse, sacar su auto e investigar el hospital en el que Jim Gordon está internado. Una escena con cero lógica y que, pese a su buena intención de recordarle al protagonista lo que ha representado por años, pudo tener una ejecución y planeación más simple y elegante. Proseguimos. Con la urgente necesidad de que el murciélago aparezca en las calles, Bruce Wayne vuelve a ponerse en forma, o eso parece, en un tiempo relativamente corto. Eso el espectador no se lo terminará nunca de creer. De estar 8 años recluido en su alcoba sin tender cama por casi una década a volver a patear traseros en un santiamén es algo que hasta el más ciego podría ver o notar como un error garrafal en argumento. Llámenme loco, pero una rodilla sin cartílagos, cicatrices en todo el cuerpo y potenciales contusiones en el cerebro no son precisamente una cortada que con curitas se arreglan. Por razones como estas, la película es la menos querida del paquete porque es la que más conveniencias de guión tiene. Un aparato en la pierna izquierda de Bruce Wayne le da movilidad más óptima para volver a salir a las calles ante un desconocido y muy peligroso panorama. Por rapidez en el tiempo de metraje ocurre esto, no hay otra explicación que yo les pueda dar. O tal vez sí, la más absoluta pereza de escritura. Otra vez, 2 horas y 44 minutos. Por su parte, la introducción del segundo personaje secundario se realiza en una fiesta de beneficencia de gente rica y adinerada en la que Bruce Wayne asiste con pulcra imagen. Entra aquí en escena Miranda Tate, personaje de la ganadora del Oscar, Marion Cotillard, que es una empresaria y filántropa de Wayne Enterprises, la cual realizaba un proyecto de fusión que fue detenido de manera indefinida. Ante el regreso de Wayne a la luz pública, este trabajo podría completarse a sabiendas de un riesgo catastrófico. El proyecto es una potencial bomba nuclear. El empresario John Daggett, un sujeto nada agradable y metido en sucios asuntos, ha obtenido una posibilidad gigantesca de tener el control de Empresas Wayne si existiera una transacción que involucrara al protagonista: las huellas dactilares. Con esto, la cinta nos lleva a la bolsa de valores de Gótica, en la que Bane, junto con un montón de armados secuaces, logran infiltrarse, burlando cualquier dispositivo de seguridad. En poco menos de una hora hay 3 elementos suficientes para apagar la televisión, siendo este, sin lugar a dudas, el acto más débil y sin sentido de toda la trilogía. Christopher Nolan y compañía tardaron casi 60 minutos en darnos la reintroducción de Batman en una persecución nocturna en motocicleta. El frenesí de la secuencia no evitó que la transacción no se realizara, mostrando Batman a su vez un aéreo y espectacular vehículo para esta película. The Bat, en murciélago, máxima tecnología para una amenaza de igual magnitud. Jim Gordon desde el hospital observa el retorno de Batman, mientras que la astuta felina de Anne Hathaway obliga a John Daggett a entregar el programa llamado Clean Slate o Cuenta en Ceros, que borraría su historial criminal, confirmando de que se trató de una trampa al no existir nunca. En palabras del empresario, Batman y Gatúbela comparten aquí plano por primera vez, y a más de 10 años de su estreno, no es pecado decir que la escena de pelea del tejado es espantosa. Hay que estar agradecidos con los posteriores reboots del personaje y que hayan mejorado las tácticas de combate en The Batman de Matt Reeves o incluso en Batman vs Superman de Zack Snyder, una película a la que le tengo un video pendiente en no mucho tiempo, porque el mano a mano del murciélago y la gata entre todos los masillas de Bane en esta película es nefasto de observar. Después de tan vergonzosa secuencia, Alfred Pennyworth y Bruce Wayne comparten una emotiva conversación sobre Rachel Dawes, interés amoroso del protagonista en las 2 primeras cintas
y quien falleció a manos del Joker de Heath Ledger. Wayne ignoraba el secreto de su amiga y potencial pareja de que los sentimientos por Harvey Dent la hicieron tomar una decisión: casarse con el también conocido como Dos Caras, al saber que Bruce Wayne nunca podrían desprenderse del manto de Batman. Michael Caine, en un aspecto paternal y sumamente protector, advierte a Wayne de que esta mentira era para salvaguardar su vida y su integridad, sabiendo el precio a pagar: el desprecio y rechazo del hombre al que cuidó por muchísimos años. Las palabras de Alfred son dinamita para el corazón de Batman, quien se siente traicionado en confianza por su mayordomo y amigo de toda la vida. Pennyworth procede a marcharse de la mansión y al día siguiente, Lucius Fox, el amigo tecnológico para llevar al murciélago en el mejor estado posible, en la piel de un magnífico Morgan Freeman, advierte al personaje de Christian Bale que está en bancarrota o en quiebra, lo que obliga a Bruce Wayne a detener la transferencia de Wayne Enterprises a John Daggett, quien es el jefe inmediato de Bane en sus acciones criminales, porque de otra no le queda. Y ya que estamos hablando del diablo, el enmascarado se revela a sí mismo como un mal necesario, un emisario de la inevitable destrucción de Ciudad Gótica para poner fin, y lo cito, al tiempo de más que están viviendo. Daggett es eliminado de la ecuación y Bane toma el control de todo el plan. A partir de aquí, el Caballero de la Noche asciende, se pone en modo torbellino. La operación criminal de Bane era para utilizar los sistemas de construcción de John Daggett y así colocar diversos explosivos en Ciudad Gótica, con los residuos de la extinta Liga de las Sombras como sus más cercanos colaboradores para lograrlo. Daggett era el mandamás de Empresas Wayne, así que el acceso a cualquier división de la compañía es más que viable, por lo que el principal objetivo de Bane y sus matones es el de ciencias aplicadas, mismo en el que laboraba Lucius Fox para otorgar arsenal avanzado al murciélago. Al negociar Bruce Wayne y Selina Kyle en el baile de beneficencia una posibilidad de que Batman entregue el programa que libera a la felina ladrona de sus antecedentes, el trato involucra la ubicación de Bane en el subsuelo de Gótica. Selina Kyle encierra al murciélago por protección de su vida y queda al descubierto la identidad de Batman, en una secuencia sin música, puñetazo limpio, pero una coreografía que ha envejecido bastante mal. Con teatralidad y engaño, Bane se revela como heredero de Ra's al Ghul y miembro principal de la Liga de las Sombras, a quienes vimos en Batman Inicia de 2005, todo para hacer añicos al murciélago a nivel físico, anímico y tecnológico. Bane procede a quebrar la espalda del avejentado vigilante y lo manda a una prisión subterránea en la India conocida como El Pozo, lo que involucra la recuperación de Batman y su eventual escape de este infernal descenso es lo mejor de la película, lo que más valoro y atesoro de un largometraje evidentemente imperfecto. Sin su vigilante, Bane logra una ley marcial en Ciudad Gótica y un temporizador para que el reactor de fusión de Empresas Wayne opere como una bomba nuclear portátil de radio explosivo de 10 kilómetros, con el detonador en posesión de un ciudadano común. La identidad de ese ciudadano fue más que sorpresiva la primera vez que vi esta película. Al estar Bruce Wayne en una prisión desconocida y fuera del alcance de cualquier civilización, la esperanza parece imposible, sumado a que el protagonista tiene una vértebra desplazada. La historia del pozo es que nadie ha logrado escapar, a excepción de una persona, un niño de momentánea identidad desconocida, sin cuerda que lo sostenga de una mortal caída. De todas las secuencias de la película, la más cuidada de todas es sin duda alguna esta, porque se nota, y todo tiene que ver con la locación, por el misticismo que la rodea y la urgente necesidad de que Bruce Wayne regrese a Ciudad Gótica lo más pronto posible. Cada que un prisionero intenta escapar, el resto de los reclusos emite un cántico poderoso, Dashi Vasara, traducido como asciende. De este espacio de poca moralidad
proceden estas dos palabras que definen el tono de la cinta y su verdadera intención, más allá de sus ya mencionadas deficiencias: ascender a la luz desde el más profundo de los infiernos. El proceso de Bruce Wayne para que su espalda y su físico, así como su espíritu, regresen a las más óptimas condiciones fue de 4 meses, lo que permitió que en la gótica urbe se efectuara una ley marcial y un estado fallido, con todos los criminales fuera de prisión al revelarse el secreto de Jim Gordon y Batman: encubrir las atrocidades sangrientas de Harvey Dent. ¿Recuerdan que al principio mencioné que esta película lidia con el tema del dolor? Desde mi punto de vista hay otro elemento sumado en la ecuación: el precio de la mentira. Jim Gordon construye una mentira alrededor de Batman para desviar la mirada del verdadero asesino, Harvey Dent. La población de Gótica tendría que lidiar con el dolor de la mentira si esto sale a la luz, al haber idolatrado y alabado por años al aparentemente incorruptible fiscal del distrito. Por otro lado, Bruce Wayne se autoengaña creyendo que con una rodillera y una patada en una pared, su estado físico sería el mismo que hace 8 años, lo cual conduce a su evidente humillación ante la violencia y oscuridad personificadas en Bane, causando el máximo dolor físico imaginable al haberle fallado a su tan amada Gótica. Todo cae por su peso tarde o temprano. Por lo tanto, ante la severidad de la ley Dent, que no daba derecho alguno a la libertad para los criminales de la prisión de Blackgate, mancha cualquier buen gesto o acción de la policía y sus superiores en años pasados por el recientemente revelado engaño. Ese es el precio de la mentira que debe pagarse. Ahora sí, prosigamos con el resto de la película. Bruce Wayne, con varios intentos fallidos de escape, encuentra la clave principal: escalar sin la cuerda para volver a sentir miedo, enfrentar sus más vívidos temores que lo han atormentado desde la infancia. Christopher Nolan consigue en su película de Batman más imperfecta la escena más épica de la trilogía y, a su vez, cerrar el círculo que nos introdujo a esta realista versión del personaje. En una mansión, de niño a un pozo cayó, y de adulto a la subterránea prisión descendió. Esta escena define el propósito del largometraje: caer para aprender a levantarse. Sin embargo, en otra fantasmada de la película, porque no hay otro calificativo para describirla, Bruce Wayne llega de una escena a otra ciudad gótica desde el rincón más inhóspito de la India. La cinta no se da el tiempo, y eso que es la más larga de todas, para explicar el modus operandi de Bruce Wayne para volver a la ciudad. Al no tener ningún recurso monetario, aparentemente, tomar un avión y aterrizar en un territorio alejado de cualquier falta de seguridad. Con esto da inicio el explosivo e infartante tercer acto de la película, y con ello la conclusión de toda la saga. Los oficiales de policía de Ciudad Gótica quedaron atrapados en el subsuelo a raíz de las múltiples explosiones de los sistemas de construcción de John Daggett, por lo que, con el regreso del murciélago y con evidente falta de suministros, existe una mínima posibilidad de enfrentar al enemigo cara a cara. Las frías y nevadas calles de Gótica, con el faro de la esperanza que Batman materializó con su retorno, se convirtieron en el campo de batalla de una secuencia que reunió a más de 1000 extras para combatir a puño limpio a la luz del día. Otra vez, el paso del tiempo le hace flaco favor a los primeros planos de estas secuencias. A leguas se nota la falta de fiereza en los multitudinarios combates, con todo dispuesto y disponible para que Batman y Bane se encuentren frente a frente, con todo el espacio a mansalva para que conversen, se preparen y se pongan a pelear. El máximo cliché imaginable. Mientras héroe y villano efectúan su segundo y definitivo round, hay varios camiones señuelo que podrían transportar la bomba nuclear portátil. El objetivo: identificar al correcto y neutralizar la explosión. En este clímax que reúne lo mejor y lo peor de las cintas de Nolan sobre este gótico superhéroe, la identidad del ciudadano con el detonador es por fin revelada. Miranda Tate, la filántropa y empresaria y también breve interés amoroso de Wayne,
es la mente maestra detrás de todo este apocalipsis en Gótica. Es quien controlaba las acciones de Bane y la causante indirecta por la que el villano personificado por Tom Hardy utilice una máscara. Miranda Tate es la verdadera antagonista, la que cierra el círculo de Batman Inicia y las maquiavélicas intenciones de la Liga de las Sombras. El personaje de Marion Cotillard es nada más y nada menos que Talia al Ghul, hija de Ra's al Ghul, interpretado por Liam Neeson en la película de 2005 y quien hace un breve cameo en esta cinta. Sumado a esto, ella es quien escapó de la prisión años atrás, bajo la protección de Bane, quien resistió los golpes de los presos que acabaron con la vida de la esposa de Ra's al Ghul y madre de Talia. Este giro argumental como mero concepto de conclusión de saga es, en lo que a mí respecta, exquisito, por el modo en que se revela y los acontecimientos que ocurren al mismo tiempo en una ciudad al borde del desastre. Por esta razón en concreto, El Caballero de la Noche Asciende es la secuela espiritual de Batman Inicia, al cerrarse todas esas tramas principales y secundarias que engloban ambas películas. La persecución del final obliga al espectador a aguantar sus ganas de ir al baño y aferrarse al asiento, porque es una delicia de secuencia. Con una frenética banda sonora de Hans Zimmer, una bomba portátil con el poder de volar Ciudad Gótica en 1000 pedazos, 12 minutos en el reloj y una multitudinaria evacuación, Christopher Nolan tira la casa por la ventana con un desenlace de película más explosivo que nunca. La villana en turno cae de la forma más anticlimática posible ante la captura del camión correcto después de una persecución infartante. Marion Cotillard, actriz que obtuvo el Oscar en 2007 por La vida en rosa, da aquí vergüenza ajena en el deceso de la filántropa y empresaria de Wayne Enterprises, con una muerte más que patética y vomitiva. Después de semejante esperpento de interpretación, Bruce Wayne revela a Jim Gordon, quien perseguía el convoy de la bomba al infiltrarse al interior del mismo, su verdadera identidad, sin decirle de forma directa, con una frase que enmarca este final: cualquiera puede ser un héroe, también un hombre que hace algo tan simple como calmar y poner un abrigo en los hombros de un niño y decirle que no era el fin del mundo. Esto fue increíble y emotivo, porque cierra el arco de Jim Gordon y Bruce Wayne, al ser el entonces Teniente Gordon el que calmó a un Bruce Wayne que acababa de perder a sus padres. Acto posterior, Batman activa máxima potencia a su aéreo y moderno vehículo para sacar la bomba del radio de la explosión de la ciudad en el océano, con menos de un minuto para el kaboom definitivo. La bomba explota con el ojo público puesto en el océano, porque en primera impresión Batman está en ese radio de explosión, lo que indicaría su eventual muerte. El final de la película combina las consecuencias visuales de Gótica con el sentir de los ciudadanos, libres de toda preocupación de una eventual catástrofe, con la voz de fondo de Gary Oldman, leyendo un poema de Charles Dickens de su obra A Tale of Two Cities, una historia de dos ciudades, publicada el 26 de noviembre de 1859. El Caballero de la Noche Asciende se basa brevemente en esta historia de Dickens, en lo que involucra el conflicto social de dos ciudades al borde del abismo y la destrucción, con base en los acontecimientos de la Revolución Francesa, en una completa decadencia de los cimientos del territorio a defender. Las palabras que salen de la boca del Jim Gordon se leen en la tumba honorífica de Bruce Wayne, con el concepto de que voló en pedazos por la atómica explosión. Estas palabras resumen a la perfección lo que la película quería comunicar en su colectiva problemática, para llevar al individuo a combatir la decadencia evidente, podredumbre y desesperanza de un territorio hambriento de luz, justicia y paz. Ante la noticia del deceso de Bruce Wayne, la mansión pasa a ser un orfanato para niños y adolescentes de escasos recursos, en honor al legado de sus padres, mientras que las autoridades de Gótica realizan en un sutil pero visible homenaje a Heath Ledger una ceremonia al que ha sido su protector durante muchos años, a veces querido, a veces odiado, pero siempre admirado.
Ciudad Gótica encontró la luz al final del túnel, uno repleto de caos y violencia, y con la muerte de Batman necesita existir un sucesor. El novato policía y conocedor de identidades John Blake recibe una maleta con instrucciones precisas y se revela que su primer nombre es Robin, lo que indica que él podría ser el próximo vigilante de Ciudad Gótica, el heredero de Bruce Wayne, al obtener las coordenadas exactas de la Baticueva y una remembranza de cómo fue que Bruce Wayne capitalizó su guarida. La conclusión de la saga de Nolan deja al espectador con la duda sobre el destino de Bruce Wayne por las razones que la cinta explica instantes después de la explosión. El vehículo aéreo que transportaba a Batman y la bomba fuera del alcance de la civilización tuvo un parche de software con el nombre Bruce Wayne 6 meses antes de estos acontecimientos concluyentes, por lo que el piloto automático del murciélago quedó reparado. En el primer acto de esta película, ante un deprimido y demacrado Bruce Wayne, el mayordomo encarnado por Michael Caine, Alfred Pennyworth, le cuenta una fantasía de que en un restaurante de Florencia encontraría al amo Wayne con una esposa y tal vez un par de hijos, que ambos se verían pero no se dirían nada, pero ambos sabrían que el propósito de encontrar la paz estaba cumplido. La última toma de la trilogía del murciélago de Christian Bale, con el particular estilo de Christopher Nolan, bajo las estridentes notas de Hans Zimmer, presenta un desenlace ambiguo pero emotivo y esperanzador. Un sonriente Alfred Pennyworth asintiendo a un aliviado Bruce Wayne, acompañado de Selina Kyle. ¿Fantasía o una realidad? Solo nosotros los espectadores podemos interpretarla a nuestra manera. Y así es como termina la leyenda del guardián silencioso, del vigilante protector, del caballero de la noche. En retrospectiva, esta tercera película de Batman bajo la dirección de Christopher Nolan es objetivamente la más floja e imperfecta de la trilogía. El cineasta muestra sus flaquezas de director, así como la presentación de un guión con múltiples huecos argumentales. Sin embargo, como mencioné al principio, posee un mensaje puro y profundo de superación personal ante la adversidad más imposible de vencer, y ejemplifica las razones sobre cómo un símbolo de justicia cae al más profundo abismo para resurgir cual ave fénix de las cenizas con el apocalipsis respirando sobre su nuca. The Dark Knight Rises, a más de 10 años de su lanzamiento, se mantiene como un producto espectacular en escala, gigante en dimensiones, pero carente de lógica en ciertos aspectos, y aún así, es 1000 veces más sólida que productos recientes del género de superhéroes de las dos principales compañías. Una imperfecta, pero bella conclusión a la saga del Caballero Oscuro. Y hasta aquí el análisis de esta ocasión. Si les gusta el video, compartan con su gente, denle click en la campanita para que les lleguen notificaciones, suscríbanse al canal y sobre todo, denle me gusta porque les puede aparecer el botón de hypear. Si creen que este contenido, así como otros tantos del canal, son dignos de hypearse, se los agradecería muchísimo para que lleguemos a muchísimas personas a lo largo y ancho de YouTube. Ángel Garmendia con todos ustedes y espero que estén muy, pero que muy bien. Y recuerden que si nos caemos, aprenderemos a levantarnos.